bendiga a todos ustedes, mis estimados radioescuchas. Nuevamente les habla el pastor Reinaldo Estrada Mundis, deseándoles que el Señor en gran manera bendiga sus vidas y que sobremanera Él derrame de su gracia y el cuidado constante sobre sus vidas, que tengan paz, que tengan salud. En esta mañana traigo hacia ustedes este mensaje que se titula Dios el Hijo, su preexistencia. ¿Sabe, mi estimado amigo? Algunos tienen el concepto de que Jesús empezó a existir a partir de su nacimiento, porque la Biblia, los evangelios narran, y también el Antiguo Testamento, nos habla de la manera en que Jesús aparecería físicamente en este mundo. Y como la Biblia lo maneja de esa manera, algunos creen que a partir de ese momento Jesús empezó su existencia, pero bíblicamente no es así. Algunos, cuando leen Mateo capítulo 1, del versículo 18, cuando dice el Evangelio, el nacimiento de Jesucristo fue así, y empieza el Evangelio a narrar, a describir de qué manera vino Jesús a este mundo. Y ellos piensan que a partir de ese tiempo en adelante empezó la existencia de Jesús. Pero bíblicamente no es así, sino que Jesús siempre es. Jesús siempre ha existido. Y siendo Jesús al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. La palabra de Dios es muy clara en sus diferentes citas bíblicas que maneja con respecto a la semejanza de Él con los humanos. Y lo maneja así, es muy clara con respecto a la semejanza de Jesús con los seres humanos. Y lo muestra así, ¿verdad? Porque lo presentan como a un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. Del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando leemos primera carta a Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, estos pasajes bíblicos nos están narrando la manera en que Jesús tomó forma humana. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Pablo dice que sin discusión alguna, es cuando usa el término indiscutiblemente, sin discusión alguna. Dice: grande es el misterio de la piedad. Y luego menciona que Jesús fue manifestado en carne, es decir, Jesús es Dios. Por eso Él siempre ha existido. No apareció en la escena de la vida o empezó a existir a partir de su nacimiento físico, sino dice: Dios fue manifestado en carne, justificando el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y luego Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17, nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces vemos que lo presentan de esa manera, pero de igual manera la Biblia enseña que Él es diferente a nosotros, no solamente en el carácter impecable de su vida terrenal, en su muerte vicaria y en su gloriosa resurrección y ascensión, sino también en el hecho maravilloso de su preexistencia eterna. Es decir, Él es diferente en todos los aspectos. Como humano fue tentado. Y no hay otra manera de presentar a Jesús en estos pasajes bíblicos, sino como ser humano. Dios se hizo carne, tomó forma humana, y es la más grande humillación de Dios, tomar forma humana. Dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En cuanto a su humanidad, Él tuvo principio, en cuanto a su humanidad. Solamente en ese aspecto, en cuanto a su humanidad, tuvo principio. Pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una virgen. En cuanto a su divinidad, ahí está la diferencia. En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. Es decir, Jesús es Dios y siempre ha existido. No empezó a existir a partir de, no, sino que siempre ha existido como Dios. Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, la Biblia dice claramente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí vemos claramente la distinción, esta novia entre el niño que nació y el hijo que nos es dado. Dice claramente: porque un niño nos es nacido. Pero fíjese bien lo que dice después de esa coma: hijo nos es dado. Ahí está claramente la distinción tan obvia entre el niño que nació y el hijo que nos fue dado. Así también en Gálatas capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que Dios estaba esperando el tiempo. Jesús ya existía en la eternidad, y como Hijo de Dios, el unigénito de Dios, iba a nacer solamente en el cumplimiento del tiempo. El que existía desde la eternidad llegó a ser en la plenitud del tiempo, es decir, nacido. La descendencia de mujer. Declarando que Cristo fue preexistente, meramente se afirma que Él existió antes de que se hubiera encarnado. Es decir, antes de que tomara forma humana, Jesús ya existía, puesto que todos los propósitos también afirman que Él existía desde toda la eternidad pasada,
la idea de que Él era preexistente solo en el sentido de ser el primero de todos los seres creados, la así llamada herejía arriana del siglo IV. No es una enseñanza moderna. Así las pruebas de su preexistencia y las pruebas para su eternidad pueden ser agrupadas juntas. Es también evidente que si Cristo es Dios, Él es eterno. Y si Él es eterno, Él es Dios. Y las pruebas para la deidad de Cristo y su eternidad se sostienen unas a otras. Por eso, mi estimado amigo, cuando el hombre que no conoce la Biblia puede en un momento decir que Jesús o que Dios tiene algún principio y manejar como madre de Dios a María. Y dicen, María es la madre de Dios. No es así, mi estimado amigo. No es así. María es la madre del cuerpo humano de Jesús, pero no de su divinidad, sino de su cuerpo humano, porque Él nació de su vientre y por lo tanto María solamente es madre de la parte física de Jesús, pero no es madre de Dios, porque María no ha existido siempre, sino como humana tuvo un principio, y Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. La eternidad y deidad de Jesús es establecida por dos líneas de revelación. Primeramente hay declaraciones directas y también la segunda es implicaciones de la palabra bendita de nuestro Dios. Una declaración directa de la eternidad y deidad del Hijo de Dios. La eternidad y deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de la Escritura, la cual afirma su infinita persona y su existencia eterna, igual con las otras personas de la Trinidad. Este hecho no es afectado por su encarnación. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí claramente la Biblia nos dice esto. Y también otro pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 5, el versículo 2, la Biblia dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Isaías capítulo 7, versículo 14, afirma su nacimiento virginal y le da el nombre de Emmanuel. Mis estimados amigos, mis estimados radioescuchas, el nombre Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. De acuerdo a Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, aunque Jesús fue un niño nacido, Él fue también dado como un hijo y es llamado específicamente, fíjese bien lo que dice, el Dios fuerte. Cuando Cristo declaró en Juan capítulo 8, versículo 58, diciendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron que esto era una afirmación de la deidad y la eternidad. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Lo dice Éxodo capítulo 3, versículo 14.
Y en Isaías capítulo 43, versículo 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 5, Cristo en su oración declaró, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en Juan capítulo 13, versículo 3, Jesús dijo, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, la Biblia dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Filipenses 2, versículos 6 y 7 dice que Cristo fue en forma de Dios. Antes de su encarnación, una declaración más explícita se hace en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, fíjese bien lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Está escrito en este pasaje bíblico que se encuentra en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 19. Ahí se declara que Jesucristo es antes de toda la creación, que Él es el creador mismo y la imagen exacta del Dios invisible. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, se declara a Jesucristo como Dios manifestado en carne. Y en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, Hebreos, dice claramente, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El hecho de que Él, Hijo, es el Creador y la exacta imagen de Dios, se declara nuevamente su eternidad y se afirma claramente también en Hebreos capítulo 13, versículo 8, cuando dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y luego Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. La Escritura declara muy a menudo que Cristo es eterno y que Él es Dios. La educación contemporánea, la cual acepta la Biblia como la autoridad irresistible, con excepción de que algunas sectas afirman la eternidad y deidad de Cristo. Pero el Señor, mi estimado amigo, Él siempre ha existido. Espero que este comentario te haya ayudado en tu vida y que cambie el concepto que hayas tenido acerca de Jesús. Durante estos días voy a estar hablando acerca del nombre de Jesús y espero que tu vida sea edificada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta mañana.